mejor forma posible. Vamos a poner esto en manos de Dios. Vamos a orar. Señor, Padre eterno, Padre celestial, gracias por este momento, Señor. Padre, hoy no hemos venido para escuchar música simplemente. Hoy no hemos venido para escuchar el mensaje de la boca de alguien simplemente. Hoy hemos venido porque queremos escuchar tu palabra, Señor. Porque queremos escuchar tu voluntad, porque necesitamos guía, necesitamos instrucción para nuestra vida. Señor, te pido, Padre, que todo lo que escuchemos hoy venga de ti, Señor. Venga de tu voluntad, venga de tu deseo, venga de tu corazón, Padre, y que no se quede solo en nuestras mentes, Señor, sino que eche raíces en nuestro corazón. Dios, ponemos a ti este tiempo, Señor. Ponemos a ti todo nuestro entendimiento, Padre. Ponemos a ti todos nuestros oídos, todo nuestro ser, Señor. Bendice este momento, bendice este lugar. En tu nombre, Jesús. Amén. Te voy a contar algo que seguramente hayas visto muchas veces, pero que a lo mejor no te has dado cuenta. Te estoy hablando de esos momentos cuando a lo mejor estás viendo una película o una serie. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ves en la película que hay un cojín naranja y de repente pestañeas y en medio segundo tú sin darte cuenta ya no hay un cojín naranja, hay una almohada verde. O por ejemplo, ves a un actor que está cogiendo una taza de café con la mano izquierda y en el mismo pestañeo de ojos de repente está en la derecha. Y claro, si tú estás atento a esas cosas, si te das cuenta de esas cosas, dices, ¿qué está pasando? ¿No? Esto es una cosa que en el cine se llama fallos de continuidad. Básicamente pasan porque a lo mejor una escena no se graba en 5 minutos, sino que una misma escena a lo mejor se graba en 3 días, en 4 días. Y claro, cuando tú llegas el cuarto día a grabar, empiezan a decir, ¿dónde está el cojín naranja? El que estaba ahí. Y al final le ponen la almohada que había por poner algo, o el gato negro que había en el fondo se ha escapado y tienen que utilizar ahora un gato blanco. Y claro, cuando uno está atento a estos detallitos, pues claro, está viendo la peli y es como que le cuesta trazar esa línea, ¿no? Le cuesta llevar la continuidad de la película porque está atento más a las cosas que cambian y no es capaz de llevar el hilo. No sé si sabéis a lo que me refiero. Lo curioso de esta anécdota es que yo me he dado cuenta que estos fallos de continuidad nos pasan a nosotros en nuestra vida espiritual. Nos pasan a nosotros en nuestra vida con Dios. Y es muy triste porque muchas veces resumimos nuestra vida espiritual en eventos concretos con Dios. Por ejemplo, pues el domingo fui a la iglesia, escuché la prédica, fue una prédica bonita, luego almorzamos paella, ¿no? Ahí en el jardín. ¿Y después qué? Pues a las 2 semanas fui a una conferencia de todas las iglesias de Córdoba y lo pasamos muy bien, fue un momento muy especial. ¿Y entre medias? Es como que ese fallo de continuidad, ¿no? Dices, bueno, mi vida cristiana es simplemente eso. Y es muy triste, ¿no? Que a veces para nosotros nos dé esa impresión que nuestra relación con Dios se base en momentos puntuales cada semana, cada 2 semanas, cada mes, porque yo leo la palabra de Dios y yo no veo eso. Yo veo a un Dios que se revela continuamente. Yo veo la vida de David, veo la vida de Moisés, veo la vida de Noé y lo que estoy viendo todo el rato es y Dios le dijo esto, y Dios le reveló, y Dios le guió, y Dios estuvo con él. Y claro, yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa conmigo? ¿Acaso qué tengo yo o qué tienen ellos que no tenga yo? Y hay una cosa que me he dado cuenta que muchos de ellos tienen y nosotros no siempre tenemos. Y es una palabra: consagración. Todas estas personas se consagraban continuamente a Dios. Se consagraban al empezar a creer en Él, pero a lo largo de toda su vida, antes de las batallas, antes de los momentos decisivos. ¿Y qué es la consagración? Bueno, la consagración es el acto de dedicar algo o alguien al servicio a Dios. Es el apartar nuestra vista del resto de cosas que nos distraen y poner toda nuestra atención, todas nuestras fuerzas al servicio del Señor. La consagración es lo que diferencia a la gente que seguía a Cristo de los que pertenecían a Cristo. Porque en el Nuevo Testamento vemos que a Cristo le seguía mucha gente.
A veces le seguían cientos de personas, pero era en los momentos cruciales, en los momentos difíciles, donde no estaba todo el mundo. Y esto precisamente tiene que ver con la visión que tiene la Iglesia, que tiene Oasis para este año, porque ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el lema que tiene la Iglesia para este año? En su presencia, buscar su presencia, ir hasta su presencia, permanecer en su presencia. Y el pastor Antonio nos decía hace un par de semanas en la reunión de oración que para buscar esa presencia, para llegar a esa presencia, tiene que haber por un lado santidad, pero por el otro lado consagración. Es decir, tiene que haber santidad, tenemos que alejarnos del pecado, alejarnos de lo malo, arrepentirnos y pedir perdón, estar dispuestos a cambiar de rumbo si hemos hecho algo mal, pero también tiene que haber consagración. Tenemos que estar dispuestos a enfocarnos en servir a Dios. La consagración y la santidad son dos caras de la misma moneda. Nosotros podemos darnos cuenta de que lo hemos hecho mal, de que hemos pecado y pedir perdón y arrepentirnos, y tenemos que hacerlo. Eso está bien. Pero si no acompañamos eso de consagración a Dios, de poner todas nuestras fuerzas y todo nuestro ser al Señor, nos vamos a quedar atascados en nuestra vida espiritual. Y es por eso que he llamado a la prédica de hoy, al mensaje de hoy, sin medias tintas. Porque yo creo que el Señor, para su relación con nosotros, es muy español, ¿no? Yo creo que esta frase es muy española, ¿no? Y a mí no me andes con juegos, no marees la perdiz, sin medias tintas. Yo creo que el Señor, para su relación con nosotros, nos dice: oye, si quieres tener una relación conmigo, todo o nada, sin medias tintas. Claro, la pregunta aquí es: ¿tú quieres una relación con Dios de momentos? ¿Quieres un Dios de fascículos, como el kiosco que viene una vez al mes? ¿O quieres una relación continua con el Señor? ¿Qué queréis? ¿Continua? Continua. No, es que si me decís que no, yo termino aquí y me voy a desayunar. Bueno, pues si queremos una relación continua con Dios, nos hace falta consagrarnos. ¿Y cómo se consagra uno? Bueno, ya hemos visto qué es la consagración, ¿no? Pero ¿cómo se consagra uno? ¿En qué consiste? Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar a través del libro de Levítico. Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico, en el capítulo 1, en el versículo 1, al principio del libro. Dice la palabra de Dios: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si no suspiráis vosotros, ya suspiro yo. Oye, ¿por qué Levítico? Levítico es un libro complicado de leer. Si a mí me preguntas hace 6 meses, te diré incluso que Levítico es un libro aburrido de leer. Cuesta leer libros como Levítico. Entonces, ¿por qué Levítico? ¿Por qué leer de este pasaje para hablar del tema de hoy? Levítico sí es un libro complicado de leer, pero es un libro muy importante porque en él vemos el deseo de Dios de habitar entre su pueblo, de tener comunión cercana con su pueblo. Y para entender lo que vamos a leer hoy, primero necesitamos saber cuál es el contexto. ¿Qué era lo que había antes de Levítico? ¿Qué es lo que sucede antes, ¿no? Y lo que vemos es el libro de Éxodo. Vemos cómo Dios libera a su pueblo de Egipto, ¿no? De la esclavitud. Vemos cómo Dios conduce a su pueblo al monte Sinaí para hacer un pacto con él. Le dan las tablas de los 10 mandamientos. Y a continuación vemos cómo Dios le da instrucciones al pueblo. ¿Para qué? Para construir el tabernáculo. La semana pasada, los que estuvisteis, seguramente visteis cómo el pastor Antonio puso en la pantalla, ¿no?, el tabernáculo, ¿no? Ese lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Y vimos las distintas partes del tabernáculo. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel, por orden de Dios, levanta el tabernáculo y en el momento que lo termina, la presencia de Dios desciende y llena todo el tabernáculo con su presencia. ¿Y qué es lo que viene justo a continuación de esa parte? Levítico, capítulo 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés. Esta frase, estas 4 palabras, son muy importantes si queremos entender de verdad
en qué consiste la consagración, porque el libro de Levítico es un libro de rituales, es un libro de ceremonias, de instrucciones, es un libro aburrido. O sea, lo leemos y lo único que vemos son instrucciones la mayor parte del tiempo. Pero lo que más vemos en Levítico son sacrificios. Más o menos en tu Biblia, Levítico va a ocupar unas 40 páginas aproximadamente. Y de esas 40, en 30 se va a mencionar algún tipo de sacrificio. Y claro, cuando uno piensa en los sacrificios, cuando uno se le viene esta palabra a la mente, es normal a lo mejor pensar en, por ejemplo, en los pueblos como los incas, como los mayas, los aztecas, todos estos pueblos que hemos visto en las películas, ¿no? Que hacían cantidades ingentes de sacrificios, a veces incluso sacrificios humanos. Y estos pueblos en concreto, estos pueblos mesoamericanos, lo que hacían era hacer sacrificios para agradar a un Dios reticente, a un Dios que miraba a otro lado. Muchas veces hacían sacrificios para poder tener cosechas ese año, para que a lo mejor esa semana lloviera. Básicamente los sacrificios de estos pueblos eran para intentar agradar a un Dios que miraba a otro lado. Pero en la Biblia no vemos eso. En la Biblia vemos a un Dios que no solo libera a su pueblo, que no solo quiere hacer un pacto con su pueblo, sino que además quiere habitar con su pueblo, quiere estar cerca de su pueblo. Pero claro, hay un problema. Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Y claro, su pueblo es un pueblo pecador, es un pueblo humano, es un pueblo que falla. ¿Y qué hace Dios ante un pueblo que no alcanza el nivel? Toma la iniciativa y pone un remedio, pone los sacrificios como una vía para que los pecadores puedan tener una relación con Él. Porque nuestro Dios no es un Dios como el de los aztecas que mira para otro lado. No es un Dios reticente. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. Y los sacrificios sí, pueden parecer de primeras algo malo, pero la realidad con nuestro Dios es que era un regalo para su pueblo. Era una forma que tenía Dios para que el pueblo de Israel pudiera entrar en comunión y en relación con Dios. Pero claro, alguno a lo mejor estará pensando, pero aquí sois muy listos en Oasis, aquí estudiáis. Alguno estará pensando, bueno, Pablo, pero todo esto es del Antiguo Testamento. Yo ya me he visto el resto de la peli, ¿no? Nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento. Y es verdad, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, el que ya ha cumplido toda la ley del Antiguo Testamento. En Él ponemos nuestras esperanzas. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. ¿Para qué queremos leer entonces sobre estos sacrificios? Bueno, porque el deseo de Dios de habitar con su pueblo sigue siendo vigente ahora para nosotros. Y es precisamente en libros como este, como Levítico, donde vemos a Dios en los pequeños detalles. Y es donde vamos a verle hoy, en los pequeños detalles. ¿Cómo se consagra uno? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las características? Porque mira, uno puede tener esa buena intención de decir, no, yo me consagro a Dios. Pero si no sabes cómo, puede acabar muy mal la cosa. Yo puedo venir mañana y decirle al pastor, Antonio, no te preocupes que yo mañana me subo aquí al techo y me pongo a arreglar todas las goteras que hay en el tejado. Yo no tengo ni idea de arreglar goteras. Yo es probable que si me subo ahí arriba acabe eso peor de como estaba antes. Y es importante que sepamos en qué consiste la consagración y cómo consagrarnos para poder hacerlo bien. Y una de las cosas que vamos a ver hoy va a ser eso. Vamos a ver quién está llamado a consagrarse, cuál es el precio de consagrarse y, lo más importante, cuál es la motivación que tiene que haber detrás de consagrarnos. Dice la palabra, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Habla a los hijos de Israel otra vez y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. ¿Cuál es el primer sacrificio? ¿Cuál es la primera ofrenda que le pide Dios a su pueblo? Si su ofrenda fuere holocausto
vacuno. Macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Lo primero que le pide a Dios, lo que le pide a su pueblo Dios, es hacer un sacrificio que es el holocausto. Y el holocausto era un sacrificio muy peculiar, porque era un sacrificio en el que el oferante ponía el animal, ofrecía el animal, y ese animal se quemaba completamente en un altar de fuego. En otros sacrificios, a lo mejor parte de ese animal se quitaba la carne y la carne se le daba a los sacerdotes para que comieran, o era el propio oferante el que se quedaba con un poquito de esa carne para comer, pero en el holocausto no. En el holocausto el animal que se entregaba se quemaba completamente, porque se entregaba completamente a Dios. El 100% del animal era para Dios. Y es que este tipo de sacrificio lo que representaba era consagración. Era una dedicación plena a Dios, pero no ya del animal que se ofrecía. No, de la persona que lo ofrecía. La persona que lo ofrecía con ese animal, con ese sacrificio, está diciendo: Señor, yo te entrego mi vida entera. Yo te doy mi vida entera. Todo lo que tengo es mío. Mi vida es tuya por completo. Y claro, normalmente cuando uno piensa en esto de consagrarse al Señor, esto de dar el 100% al Señor, ¿en qué piensa? ¿En quién piensa? Piensa en pastores, piensa en evangelistas, piensa en misioneros, ¿no? No piensa en Moisés, en Noé, gente que dejó todo para el Señor. Pero aquí Dios no está diciendo: habla a Moisés. Aquí Dios no está diciendo: habla a los mejores o a los más espirituales. No. Aquí está diciendo: habla a los hijos de Israel. Dios estaba esperando que todo su pueblo se consagrase a Él. Todo su pueblo, al 100%. Y es que ese mismo deseo de Dios no ha cambiado. Porque dice la palabra en el Nuevo Testamento, en Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo le está diciendo, aquí el apóstol Pablo está diciendo a los romanos: oye, vuestro culto racional, vuestra forma de ejercitar vuestra fe a Dios es a través de un sacrificio, pero no de un sacrificio muerto, no a través de llevar un cordero, no a través de llevar vuestros propios cuerpos y derramar sangre. No. Vuestra forma de ejercitar vuestra fe a Dios es presentaros y dedicaros al 100% a Dios. Hermano, todos estamos llamados a consagrarnos ante Dios. Todos hemos sido llamados aquí a dedicar nuestras vidas a Dios. Pero eso no quiere decir que tú ahora tengas que dejarlo todo, dejar tu trabajo, dejar tu casa e irte y abrir una iglesia por ahí. Eso no quiere decir que tengas ahora que coger un avión, irte a África, al Quinto Pino, a evangelizar. O a lo mejor sí. Eso es algo entre tú y Dios. Pero por lo general la mayoría no estamos llamados a eso. No significa que vayas a dejar todo detrás por consagrarte. No significa que tengas que dedicarte al ministerio, a la iglesia para consagrarte a Dios. Mira, yo he visto a creyentes que en un púlpito son un desastre. Que tú les pides a lo mejor que compartan un mensaje ante 10 personas y se van por la pata abajo. No pueden, les da mucho miedo. Pero esa misma persona, detrás de la barra de un bar, es un evangelista nato. Es capaz de predicarte del amor de Cristo y del reino de Dios mientras te sirve una cerveza y unas aceitunas. De verdad, es algo increíble, algo que he visto en muy pocas personas. Y sinceramente, yo soy español. Tú seguramente seas español también o lleves el suficiente tiempo aquí para darte cuenta que no hacen falta predicadores en las plazas. Hacen falta predicadores en los bares. Hacen falta predicadores en las terrazas, en las cafeterías, que es donde estamos. Pero para eso hace falta gente consagrada, gente que esté dispuesta a decir: Señor, utilízame incluso en los momentos donde yo no quiera expresar mi fe. Y eso es lo difícil. Oye, pero Pablo, yo no soy camarero.
¿Cómo sé dónde Dios quiere utilizarme? Consagrándote. Dándole a Dios el 100% de tu vida desde el momento que te levantas por la mañana y a decirle, mira, Señor, yo no sé dónde tú me quieres utilizar, pero yo me pongo, yo me dispongo. Tú utilízame donde quieras, cuando quieras. Pero no vale consagrarse de cualquier forma. No vale. Hay ciertas características, ciertas cosas que definen la consagración. Y la primera es que la consagración siempre nos va a costar algo. Dice la palabra, si su ofrenda fuere holocausto o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Aquí vemos el primer requisito de la consagración a Dios, y es que la consagración tiene un precio alto. Aquí es donde empezamos a ver a Dios en los detalles, pidiendo un macho sin defecto. O sea, el israelita no podía irse afuera al campo a cazar un animal salvaje para presentarlo como holocausto. El israelita no podía coger un vacuno que tuviera, un becerro que tuviera con la pata rota y presentárselo como sacrificio. No valía que fuera un animal que estuviera enfermo, tenía que ser un animal válido, algo que a la persona que lo ofrecía le iba a costar algo. Le iba a costar algo, porque la consagración a Dios cuesta algo. Y si Dios nos da este detalle, es porque sabe que nosotros vamos a tender a darle lo que menos nos cuesta. ¿Quién de aquí ha trabajado en la cocina de un bar, de un restaurante? Unos cuantos. Mira, yo me acuerdo que mi madre siempre me decía lo mismo, ¿no? Y me decía, mira, Pablo, tú cuando vayas a un restaurante o a un bar, sobre todo, un sitio esto de menú del día, ya me decía, mira, por lo general no te pidas, si ves en el menú filete en salsa, no te lo pidas. Me pregunto, ¿por qué? Y bueno, ella me explicó, y esto es por lo general, obviamente habrá sitios donde no, pero ella me decía que muchas veces cuando tú en un menú del día ves un filete con salsa de pimienta encima, con salsa de mostaza, normalmente esto es un truquillo que utilizan en la hostelería, ¿no? Para cocinar o para servir esa carne que a lo mejor no es del día ya, a lo mejor ya no tiene esa frescura. Y claro, ¿qué hacen? Pues le ponen una salsita así curiosa por encima y oye, la carne se puede comer, pero desde luego con la salsa por encima va a saber mejor, va a disimular ese sabor de que ya no es fresco, ¿no? Y esto te tiene que hacer pensar. Sí, Señor, yo quiero servirte a ti, quiero consagrarme a ti, Señor, quiero que me utilices, quiero darlo todo por ti, quiero ser como Moisés, que tú me utilices como Moisés, yo voy a hacer todo por ti. Y cuando nos dicen de limpiar las malas hierbas de aquí del jardín de la iglesia, ese día fatal. Sí. No, chicos, hay que venir el jueves o el martes o el miércoles a limpiar a la iglesia. Ese día tengo que hincharle las ruedas al coche y imposible. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Le estás dando lo mejor de ti? ¿O le estás dando las sobras? Muchas veces adornamos con palabras muy bonitas nuestras oraciones, ¿no? Cosas muy bonitas, muy profundas, pero la verdad es que la mayoría de veces, y me estoy hablando a mí mismo el primero, la mayoría de veces debajo de esas oraciones es como el filete. Ya lo que hay debajo, sí, la salsa es muy bonita, ¿no? La salsa sabe bien, pero ya lo que hay debajo ya deja que desear. Señor, tú eres tan bueno, tú me lo has dado todo. Tú me das todo, tú haces que no falte nunca comida en mi casa, siempre hay algo, Señor, tú me has dado tanto que yo te lo quiero dar todo de vuelta. Señor, hoy te voy a dar los 50 euros que tengo en la cartera de ofrenda. Y abres la cartera, ahí va. Ayer me fui de tapas por el centro y me los he fundido. Bueno, Señor, mira, te doy estos 2 euros hoy y ya si eso, ya vemos la semana que viene. Mira, Dios le da este tipo de detalles al pueblo, nos da este tipo de detalles a nosotros para dejarnos claro una cosa, y esto es algo que tenemos que escuchar y mentalizarnos, y es que la adoración que no cuesta nada, no vale nada. La adoración barata te lleva a una experiencia barata con Dios.
No te estoy hablando simplemente del dinero. He puesto la ofrenda como podía poner 10.000 ejemplos. Cada uno sabe qué es lo que le está ofreciendo al Señor de boca y no le está dando. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vida espiritual es tan monótona? ¿Por qué Dios sí, Dios te ha creado, pero parece que muchas veces no está ahí presente? ¿Por qué Dios no te habla, como habla muchas veces a otras personas por ahí? Yo no estoy en la cabeza de Dios. A lo mejor Dios tiene motivos para estar en silencio en algún momento de tu vida. Pero te voy a preguntar, ¿estás dando a Dios el espacio suficiente para que hable en tu vida? ¿Estás despejando tu mente y tu cabeza de cosas inútiles, de cosas banales, para dejar que la voz del Espíritu Santo hable a tu vida? Para ti orar es darle 5 minutillos de prisa y corriendo al Señor antes de dormir. Muchas veces oramos lo que yo llamo la lista de la compra a Dios. Hola Señor, mira, quiero esto y esto, chao. Y muchas veces incluso ese tipo de oraciones Dios las quiere responder, pero antes de que le des tiempo a que las respondas, tú ya has colgado el teléfono. Queremos que Dios esté presente en nuestras vidas, pero no le damos el tiempo, no le damos el espacio, no le damos la dedicación que requiere ni la que merece muchas veces. Queremos consagrarnos a Dios muchas veces, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que cuesta. Y mira, nosotros tenemos acceso a Dios por gracia. Nosotros a Dios tenemos acceso por Cristo, que es nuestro único mediador. Pero la consagración tiene un precio. Y la palabra nos dice que es un precio alto para ti. Y ojo, yo no te estoy hablando tanto del qué. La consagración no tiene tanto que ver el qué como el cómo. O sea, Dios no quiere que la consagración sea algo con lo que ponernos medallitas encima. Porque claro, uno se estará preguntando, bueno, Pablo, ¿y qué pasaba con la gente en Israel que no tenía un becerro? Había gente que no tendría un becerro. Bueno, pues en el versículo 10 de Levítico 1 nos dice que si la ofrenda para el holocausto fuere rebaño, y vuelve a dar las mismas instrucciones para el sacrificio, pero esta vez para aquellos que solo tenían una oveja. Bueno, Pablo, ¿y qué pasa si tampoco tenían una oveja? En el versículo 14 nos dice, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves. Mira, a Dios no le importaba tanto en Israel la parte externa del sacrificio como la condición interna del que lo daba. Porque cuando hay un corazón agradecido a Dios, no te guardas nada para ti. Dios no quiere que la consagración sean esas medallitas que nos ponemos. Mira lo que he hecho por Dios. Mira lo que le he dado a Dios. No. La consagración es un privilegio. Es un regalo que Dios nos da a todos. Es un privilegio que tenemos todos, el de poder consagrarnos al Señor. Da igual cuál sea tu situación, da igual cuál sea tu contexto, da igual cuántos sean tus estudios, tu preparación, tu trabajo. Dios te está llamando a ti a consagrarte. A Dios no le importa tanto el qué, pero sí le importa el cómo. Porque una motivación incorrecta puede hacer que la consagración no vaya a buen puerto. Porque muchos saben que son llamados a consagrarse. Muchos están dispuestos incluso a pagar el precio. Pero muchos fallan en lo que hay detrás, en la motivación. Y muchos se consagran para el hombre, para el ser humano. Muchos se consagran para servir a otros. Y puede parecer que está bien, porque hemos sido llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero la consagración es muy exigente. Y si queremos consagrarnos, tenemos que saber a quién lo estamos haciendo. Y no podemos consagrarnos a las personas. ¿Sabes por qué? Porque si tú te consagras a las personas, un día te vas a decepcionar. Porque si tú vienes aquí a servir, por ejemplo, a que el pastor vea lo comprometido que eres, lo responsable que eres, lo espiritual que eres, ¿sabes qué va a pasar? Que un día
va a llegar, por lo que sea, tú vas a estar sirviendo, dándolo todo. Y el pastor, que es humano, tu líder, que es humano, a lo mejor hasta se olvida de que estás ahí. Y cuando tú estés aquí por los hombres y veas que a lo mejor el hombre te falla, te vas a quemar. Y ojo, los pastores son una bendición. Los líderes son una bendición. Ellos están ahí para guiarnos, para facilitarnos, para capacitarnos, para guiarnos en nuestra relación con Dios. Pero son humanos y hay veces que nos van a fallar. Por eso tenemos que recordar que lo que nos motiva a consagrarnos es el amor a Dios. Por eso el sacrificio se tenía que ofrecer a la puerta del tabernáculo, a la puerta de la presencia de Dios. Los sacrificios no eran para Moisés, ni para Aarón, ni para ningún hombre. Eran para Dios. Y tu consagración tiene que ser siempre en primer lugar para el Señor. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El día que, por lo que sea, tu líder no te reconozca esa parte tan importante que estás haciendo, Cristo la va a reconocer. Cristo va a ser ahí donde puedas poner tu cabeza recostada. En Cristo siempre va a haber descanso y recompensa. Y claro, y ya con esto voy a ir terminando, lo normal, después de ver todo esto, ¿no? Todo lo que cuesta la consagración, esa motivación tan grande y tan profunda que tienes que tener, es decir, mira, Pablo, yo soy incapaz. Yo no puedo. O sea, si mi relación con Dios depende de todo esto, voy a fallar. Y en parte tienes razón. En parte ese pensamiento es verdad. Si de nosotros dependiera todo eso para nuestra relación con Dios, estaríamos fallando constantemente. Pero ¿sabes qué hace Dios cuando ve que su pueblo no llega al nivel? Él toma la iniciativa y manda a su Hijo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a vivir una vida sin pecado, a consagrarse, y no solo a dar toda su voluntad, sino a darse a sí mismo, a entregarse a sí mismo como olor fragante a Dios, como consagración, como holocausto perfecto a Dios. Cristo vino a vivir la vida que nosotros no podíamos. Vino a consagrarse de la forma que nosotros no vamos a poder nunca. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros nos consagramos no porque tengamos que hacerlo para tener una relación con Dios, sino porque podemos hacerlo. Porque se nos ha abierto esa posibilidad de hacerlo. Y que aunque fallemos, Dios nos diga, no te preocupes. No, Señor, es que yo he fallado, es que te he fallado, es que te he fallado aquí y en este día y en este... ¿Y sabes qué te dice? Como a Pedro, apacienta mis corderos. Yo sé que no vas a llegar al nivel que Dios te ama a ti. Y aún así te estoy diciendo, apacienta mis corderos. Te quiero cerca de mí. Te quiero cerca de mí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros nos consagramos porque Él se consagró primero por nosotros. Y cuando te das cuenta de eso, de ese amor tan grande, lo mínimo que puedes darle a Dios, lo mínimo que puedes poner en ese altar de adoración, es el 100%. Es todo. ¿Qué es esto? Una hostia. Esto es lo que utilizan en la Iglesia Católica para celebrar la Santa Cena, ¿no? La Eucaristía. Y no me quiero meter ahora en doctrinas de qué piensan ellos, qué no piensan ellos. Ellos piensan que esto llega un momento en la misa que se convierte en el cuerpo real de Cristo. Bueno, no voy a entrar ahí, eso no es bíblico, ¿vale? Pero quiero que utilicemos esto como una ilustración, ¿vale? Esto ahora mismo es simplemente un trozo de pan. Es harina, agua, cáscara de huevo. Pero en el momento en el que el sacerdote lo coge, lo levanta y lo consagra,
esto ya no es un trozo de harina solo. Esto es el cuerpo de Dios. Esto se convierte en lo más valioso que hay en la parroquia en ese momento, ¿no? Es la esperanza, la salvación del hombre. Pero ¿qué pasa si cuando están preparando la misa, el monaguillo va paseando con la bandejita de hostias y anda despistado, distraído con otras cosas, mirando hacia donde no debe mirar y se cae? Eso que iba a ser el cuerpo de Cristo se queda en el suelo. Ya se olvida. Eso que iba a ser tan valioso, ya no solo para la iglesia, para el mundo entero, se cae en el suelo, olvidado, la gente lo pisa, a lo mejor ya se queda hecho añicos. Nosotros, como cristianos, somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de su cuerpo. Hemos venido a ser sal de la tierra, luz del mundo, a traer esperanza, a traer vida a este mundo. Pero tenemos que llegar a consagrarnos. Si estás distraído, estás más pendiente de a ver qué han sacado un nuevo en Netflix, a ver quién juega esta semana en la Copa del Rey, estás demasiado pendiente de otras cosas. Vamos a orar. Padre, te pido perdón, Señor, por todos esos momentos en los que no he sido capaz, en los que mis distracciones me han superado, en los que mi carne, Padre, ha podido conmigo, Señor, y he andado distraído, he andado más pendiente, Señor, de las cosas banales que de consagrarme a ti, Señor. Hoy, Dios, me quiero consagrar a ti, Señor. Hoy quiero dártelo todo porque tú ya me lo diste todo antes de que yo naciera, Señor. Porque todo lo que tengo es gracias a ti, Señor. Porque no hay nada que me pueda dar este mundo que valga más que tú, Jesús. ¿Quién como tú, Señor? ¿Qué más te puedo pedir, Jesús, si tú ya me lo has dado todo, Señor? Me has dado todo tu cuerpo, me has dado hasta la última gota de mi sangre. Y tú estabas ahí, en la cruz, muriendo por mí, conmigo en tu mente, Señor. Padre, acepta este cuerpo débil, este cuerpo imperfecto, Señor, como sacrificio vivo para ti. Que todo lo que haga cada día sea para ti. Que tú estés en mi mente cada día, que sea tu Espíritu Santo el que me lleve incluso a los lugares donde mi carne no quiere ir, Señor. Padre, mis caminos son débiles, pero los tuyos son más altos, Señor. No sé cuál es tu voluntad siempre, pero sé que siempre tu voluntad es la mejor, Señor. Y ahí es donde quiero estar, Dios, en el centro de tu corazón, Señor, en el centro de tu voluntad, siendo luz, siendo sal en este mundo, Señor, alcanzando a mi familia, alcanzando a mis vecinos, Señor. Pero no puedo por mis propias fuerzas, Señor. Acepta este sacrificio vivo que te doy, Señor. Quiero que hagas tu voluntad en mi corazón, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.